Asambleísta Edwin Baca. Gracias, señor presidente. Estimadas y estimados asambleístas, yo creo, señor presidente, de que es importante que todo el análisis y el debate lo centremos sobre las normas y disposiciones constitucionales. Con la suficiente oportunidad había presentado yo algunas observaciones a este proyecto de ley y que entiendo de pronto no fueron recogidas o analizadas, y me ratifico en las mismas. En primer lugar, señor presidente y colegas asambleístas, me parece que la disposición transitoria primera, cuando habla de las leyes que organicen los registros de datos y en particular los de registro civil, mercantil y de la propiedad, está hablando claramente de que es un conjunto de leyes y que, si bien es cierto, es necesario aprobar una norma jurídica donde se establezcan los sistemas de control cruzado y bases de datos nacionales, mi percepción es de que los registros de la propiedad y mercantil, por su naturaleza, y aquí hay muy buenos abogados, es jurídica. Por lo tanto, debería estar y tener una relación más bien con la función judicial. Eso por una parte. En otro escenario, presidente y estimados asambleístas, la Constitución habla de la administración concurrente de los registros de la propiedad entre el Ejecutivo y las municipalidades. Y digo administración concurrente que es coherente, porque los municipios manejan lo que son sus oficinas, departamentos o direcciones de avalúos y catastros, donde se realizan las transferencias de dominios respectivas. Y es coherente, digo, que haya un cruce de información. Pero de eso a pensar que le vayamos a convertir en un botín político, sea para la municipalidad o para el Poder Ejecutivo, la organización de los registros de la propiedad, me parece que hay que reflexionar, hay que pensar mucho en ese tema. Fundamentalmente porque los registros de la propiedad y mercantil necesitan personal técnicamente experimentado, personal que ha venido laborando y trabajando y que también en esta ley debe recogerse sus años de servicio. Tiene que reconocerse esa capacidad y esa experiencia que la han venido adquiriendo por varios años. Digo que es motivo de análisis porque existe el artículo 269, numeral 3 de la Constitución, que pido, señor presidente, sea leído por secretaría para mayor ilustración de esta Cámara. Señor secretario, procede. Inmediatamente, señor presidente. ¿Me repite el artículo, por favor, señor? El 269, numeral 3 de la Constitución. Artículo 269. El Sistema Nacional de Competencias contará con un organismo técnico conformado por un representante de cada nivel de gobierno, que tendrá las siguientes funciones. Numeral 3. Regular la gestión de las competencias concurrentes entre los diferentes niveles de gobierno, de acuerdo al principio de subsidiariedad y sin incurrir en la superposición de competencias. Hasta ahí lo solicitado, señor presidente. Gracias. Está claro que el 269 de la Constitución nos está hablando que en el caso de competencias concurrentes, como es el de los registros de la propiedad, en donde se habla en el 265 que hay una concurrencia de administración entre el Ejecutivo y las municipalidades, este 269 señala de que se establecerá un organismo técnico conformado por un representante de cada nivel de gobierno para justamente regular el procedimiento de transferencia de las competencias. Y digo y advierto que puede haber conflicto porque en este proyecto de ley de registro de datos públicos ya se está creando una Dirección Nacional de Registro de Datos,
pero al amparo de lo que dice la Constitución, debe haber un organismo técnico superior que regule no solo esto, sino todas las competencias concurrentes en las diferentes materias y actividades de regulación que lo dispone la Constitución, señor presidente. Entonces, ¿qué estoy advirtiendo? Que podría en el futuro haber dos organismos en los cuales entre conflicto por intentar regular esta competencia concurrente. Y para finalizar estas reflexiones, señor presidente, y estimadas y estimados asambleístas, el artículo 7 del proyecto, en sus incisos primero y tercero, a mi modo de ver, cae en franca contradicción, que el artículo 66, numeral 19 de la Constitución de la República, que de igual manera solicito se lea por secretaría, habla de la responsabilidad en cuanto al registro de datos. Artículo 277. Perdón, artículo 66, numeral 19 de la Constitución. Artículo 66. Numeral 19. Se reconoce y garantizará a las personas. Numeral 19. El derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección, la recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información requerirán la autorización del titular o el mandato de la ley. Hasta ahí lo solicitado, señor presidente. Gracias. Está claro y me exime de mayor comentario cuando la misma Constitución reconoce a las personas una garantía de libertad y que cuando se habla de estos, especialmente el artículo 7, se podría estar prácticamente violentando algún tipo de libertad. Yo no quiero entrar, y para concluir, señor presidente, en el análisis moral que muchos hacen sobre los bienes patrimoniales, pero sí es cierto que en provincias o en regiones, como por ejemplo la fronteriza, disposiciones como esta lo que harán es alentar la delincuencia. En la provincia del Carchi, en Esmeraldas, en Sucumbíos, tenemos situaciones derivadas de los problemas fronterizos como es la inseguridad, el narcotráfico, el secuestro, lo que comúnmente se llama el boleteo, las vacunas, y permítanme un poquito tal vez explicar en qué consiste eso. La vacuna consiste en que una banda de delincuentes averigua que una persona tiene bienes y mensualmente esta persona tiene que estar pagando para que no le atenten contra su vida, la de su familia ni los bienes. Eso es la vacuna o el boleteo, esos son los nombres que ya se utilizan para estos delitos. Mucho me temo que si todo va a estar a la vista del público, si todo va a estar, serán los delincuentes los primeros en averiguar y ponernos a los ciudadanos en absoluta indefensión si pasa tal como está este articulado. Consensuemos, reflexionemos sobre los temas y planteemos textos alternativos a los cuales tenemos también alguna propuesta en ese sentido. Muchas gracias, señor presidente, colegas asambleístas.